Hola chiquis, hoy vamos a romper el círculo juntas. Y es que cuando ejercer la psicología incomoda a la familia y empieza a convertirse en un liderazgo emocional. A veces hay momentos particulares en la vida de muchas psicólogas o de muchas personas que eligen la carrera de psicología, en las cuales vienen a convertirse en momentos silenciosos, incómodos y profundamente personales. Ese momento en el que todo lo que aprendiste en la universidad comienza a tocar tu propia historia familiar. Y entonces viene a suceder algo inesperado, cuando decides poner límites, validar emociones o cuestionar dinámicas dañinas. Tu familia empieza a decir que cambiaste, que estás exagerando, que estudiar psicología te volvió frágil o incluso inmadura. Hoy vamos a hablar de ese conflicto, pero no lo vamos a hacer desde la confrontación, sino desde el liderazgo emocional. Hoy traigo aquí al episodio un pequeño caso de una chica que nos escribió, así que vamos a darle el paso a Laura. Laura es una psicóloga clínica de 29 años y en una reunión familiar su padre ridiculizó la tristeza de su hermano menor tras una ruptura amorosa. Laura interviene suavemente y propone escuchar lo que él siente. La respuesta es inmediata y viene a ser un ahora todo es trauma y terapia, dice su padre con ironía. Días después, Laura establece un límite y es el que no participará en conversaciones donde se invaliden emociones. La familia reacciona con frases como estás diferente, te hicieron débil, antes eras más madura. Aquí, esto que parecía un acto de salud emocional se convierte en un conflicto profundo. Así que vamos a analizar juntas todo este caos que empieza a darse por el simple hecho de escoger una carrera universitaria. ¿Qué emociones se activan tras ese pequeño conflicto que ha sucedido a Laura? Cuando un miembro de la familia viene a romper patrones que han sido aprendidos durante todo ese tiempo de convivencia, no solamente cambia su conducta, sino que también cambia el equilibrio de un sistema. Aquí vienen a surgir emociones intensas, como por ejemplo la culpa, el miedo al rechazo, la tristeza, la ambivalencia. Porque psicológicamente el pertenecer es una necesidad básica del ser humano. Y cuando empiezas a poner un límite, amenaza esa pertenencia y el dolor puede sentirse más fuerte que la propia dinámica disfuncional. Entonces viene esta pregunta, donde el por qué establecer límites saludables puede llegar a doler más que quedarse callada. Y la respuesta aquí es que el silencio viene a garantizar una aceptación inmediata. Sin embargo, el poner límites exige tolerar incomodidad. Otra de las razones también es la identidad profesional, donde viene a cuestionarse. Y es que cuando la familia cuestiona la profesión de una psicóloga, el conflicto se vuelve aún más profundo. Ya no es solamente una opinión, sino es una invalidación de identidad. Y aquí surge otra reflexión, donde ¿qué ocurre internamente cuando quienes amas ponen en duda tu formación académica? Aquí por lo general viene a activarse una tensión entre la lealtad familiar y la coherencia personal, donde una parte de ti quiere seguir perteneciendo a ese grupo, pero la otra parte sabe que ya no puede normalizar lo que antes callaba. Y entonces vienen esas dudas internas donde ¿estoy exagerando o estoy creciendo? Luego viene la resistencia y defensa, donde muchas veces los padres interpretan estos cambios como una inmadurez. Pero ¿realmente es inmadurez? Y es que, ¿por qué pasa eso? Porque el cambio confronta su propia historia emocional. Si nuestros padres crecieron en entornos donde expresar tristeza era debilidad, validar emociones puede parecer una completa amenaza. Entonces la descalificación, como por ejemplo el te hicieron frágil, que dijo el papá de Laura a su hermano, viene a funcionar como un mecanismo defensivo. No necesariamente es maldad, a veces es miedo, miedo a que sus propias heridas lleguen a salir a la luz. Y aquí es donde viene la parte de liderar emocionalmente. Aquí entra completamente el liderazgo emocional, donde ya no se trata de ganar discusiones, sino que se trata de regular la propia respuesta. Pero, ¿cuál es la diferencia entre reaccionar y liderar emocionalmente?
Y es que el reaccionar es responder desde la herida. Muchas veces cuando lo hacemos de esa forma, tendemos a lastimar a la otra persona porque no estamos pensando, estamos hablando desde la herida, desde la emoción. Sin embargo, liderar es el poder responder desde la regulación. Entonces, liderar implica decir, yo los quiero, pero necesito que respeten lo que siento, sin un sarcasmo, sin superioridad académica, sin humillaciones, solo completamente coherencia. Pero luego, o en muchas ocasiones, puede llegar a venir la culpa y la distancia, donde a veces para proteger la salud mental es necesario tomar cierta distancia. Y entonces aparece otra pregunta muy importante y muy poderosa. ¿Cómo manejar la culpa cuando decides alejarte un poco de aquellas personas que son importantes para ti, pero está habiendo un conflicto en el cual tú ya no te sientes bien? Y es que aquí la culpa suele estar ligada a mandatos invisibles, donde la familia es primero, una buena hija no cuestiona, etc. Pero autocuidado no es abandono, es responsabilidad emocional. El que tú tomes distancia no significa que vas a romper el vínculo, significa evitar que el resentimiento lo destruya. Luego, el siguiente paso es el autoestima y el crecimiento. Aquí la invalidación repetida puede llegar a afectar la autoestima profesional, pero también puede fortalecerla. Pero, ¿qué crecimiento puede surgir de este conflicto? Bueno, aquí el crecimiento que surge es el de la individuación, que viene a ser la capacidad de sostener tu identidad sin la necesidad de una aprobación constante, aprobación externa, sino tu propia identidad, encontrar tu propia identidad o irla formando, donde romper un círculo ya no es traicionar tu historia, sino más bien es empezar a honrarla, pero desde un lugar ya más consciente. Entonces, en muchas ocasiones, tal vez el liderazgo más complejo no empieza a ocurrir en una empresa ni en una institución. En muchas ocasiones ocurre en nuestra mesa familiar, cuando decides hablar diferente, escuchar diferente, amar diferente. Ser psicóloga en tu propia familia no significa analizarlos constantemente, pero sí significa modelar una nueva forma de relacionarse. Y aunque al inicio te llamen inmadura, con el tiempo la coherencia emocional habla mucho más fuerte que cualquier argumento. Romper el círculo no es rebeldía, es evolución. Gracias por haberme escuchado y si este episodio resonó contigo, recuerda que poner límites también es una forma muy grande de amor. Nos vemos en un siguiente episodio.